Vamos a comentar de algo que he leído en página 12, ayer por la mañana. Científicos del CONICET desarrollaron un equipo que desaliniza el agua del mar. El mismo permite desalinizar agua de mar para consumo humano. Fue desarrollado esto por un grupo de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, también conocido como CONICET. El promotor de la iniciativa, Adrián Brunini, es de la Universidad Académica Caleta Olivia, dentro del marco de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y explicó que se trata de buscar una solución que tuviese impacto en la comunidad. Ha hablado con muchos medios, le ha permitido conectar con él a Cítrica Radio. Adrián Brunini, científico del CONICET, nos está escuchando. Adrián, acá Esteban Checho de Cítrica. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia de tu programa. Muchas gracias, lo mismo para vos, Adrián. Gracias por hacerte el momento para conversar. Impactado en el mejor de los sentidos por esta novedad, si bien hay muchísimo trabajo del equipo detrás, consultarte cuánto tiempo ha llevado a arribar a esto y en qué fase se encuentra, qué impacto está teniendo en la comunidad. ¿Cómo está ese proceso, Adrián? Mirá, nosotros somos un relativamente pequeño grupo de investigadores. La mayoría son investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Yo soy el único investigador del CONICET que está en el proyecto y empezamos a fines del 2016. Más que nada motivados porque acá en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, que es una de las ciudades más grandes de la Patagonia, que está acá cerquita, hay gravísimos problemas con la provisión de agua, así que bueno, motivados por eso empezamos a analizar posibles soluciones y teniendo al mar acá al ladito, pensamos en la desalinización, así que bueno, nos metimos en eso y hoy en día, ya hace 2 años tenemos un equipo de desalinización desarrollado y construido completamente por nosotros, financiado por la universidad, que funciona en forma experimental, acá en Caleta Olivia, y bueno, la verdad que fue muy laborioso, fue mucho trabajo, costó mucho ensamblar y construir el equipo, más que nada por siempre que vos sabés que hay muchas restricciones presupuestarias, especialmente para los grupos pequeños que trabajan lejos de la periferia de la capital federal, en donde se mueven la mayor parte de los fondos destinados a ciencia y técnica. Así que bueno, ese es el estado, ha tenido muchísima repercusión, hemos desarrollado el equipo, lo publicamos en una revista internacional hace muy poquito y eso le dio mucha repercusión a través de una nota que publicó CONICET. Bueno, en este momento estamos viendo posibles aplicaciones prácticas para el equipo, para solucionar o por lo menos paliar esta clase de problemas en otras regiones del país. Y abro un asterisco acá, Adrián, porque es interesantísimo y clave lo que decís. Acá ya también meto a la ciencia política y lo hacemos bien interdisciplinario, pero justamente el concepto de periferia existe, digo, un concepto sumamente discutido y que también tiene su debate, ¿no? Pero existe en la ciencia nacional. Consultarte por eso, digo, amén de la recuperación científica que puede haber en los últimos años, continúa ese patrón. ¿Cómo es? ¿Qué tan cuesta arriba se hace cuando uno pertenece a la periferia? Esto es muy claro, ¿viste? Hay una frase que está en boga hoy, que la acuñó una de las personas más influyentes en la política argentina de los últimos años, de la última década, y dice que el crecimiento no se lo queden 4 o 5 vivos, y eso se aplica también a la ciencia, digamos. Hay mucha declamación, muchas políticas de federalización de la ciencia, pero en la ciencia también hay un poder real, como en todos lados, y en general esa declamación de federalización no llegó a los grupos como el nuestro, que hay infinidad de grupos productivos que tratan de solucionar los problemas los problemas territoriales, en donde están inmersos esos grupos, a los cuales no les llega esa
esa declamación por ahora de federalización de la ciencia, que no es nueva, hace muchos años que ya se viene diciendo que hay que federalizar la ciencia, que hay que generar políticas para que los científicos se radiquen en otros lugares, pero eso no se plasmó hasta ahora en la realidad. Es muy difícil radicar un científico del CONICET en Caleta Olivia o en Santa Cruz o en Chubut, porque bueno, no se han generado las condiciones adecuadas. Sí. Fundamentalmente porque no sé si falta voluntad política o falta imaginación para generar soluciones. Que bueno, uno tiene propuestas, pero si no es un asiduo golpeador de las puertas del ministerio, es difícil que las escuchen. No, se comprende y te lo repreguntaba porque es un tema que siempre aparece. Digo, hablemos con científicos de cualquier tipo de rama, aparece el tema y es importante abordarlo. Dentro de la gran noticia, el gran trabajo que están haciendo, remarcarlo esto porque podríamos tener aún mejor ciencia y más a disposición y sin que todo esté centrado tan unitariamente en el AMBA o incluso directamente en la Ciudad de Buenos Aires. Adrián, en ese sentido también, y vuelvo a la parte ya netamente de lo que están desarrollando del proyecto, pregunta media básica, pero para ya aprender desde el vamos, ¿cuál es la diferencia entre desalinización, que entiendo que es quitarle las propiedades de sal al agua, y la potabilización? ¿Es lo mismo, no? ¿Cómo es ese proceso para que la podamos consumir esa agua? Mira, no es lo mismo. La desalinización, discúlpame. Tranquilo, estamos en vivo, cosas que suceden, estamos conversando con Adrián Brunini, científico del CONICET. Tranqui. No haya más interferencias. Mira, la desalinización de agua se trata de quitarle sales al agua de mar o a otra clase de aguas, como aguas salobres, subterráneas. La potabilización es un proceso más que nada de filtrado de materia orgánica en general, y luego asegurarse de que esa agua, agregando algunos productos químicos como el cloro, etcétera, asegurarse que esa agua no sea dañina para el organismo, no tenga microorganismos que puedan dañar el organismo, causar enfermedades. Siempre es mucho más barato y económico la potabilización de aguas subterráneas, aguas de río, que la desalinización de aguas de mar, en donde se requiere un consumo mayor de energía para lograrlo. El problema es que en algunos lugares no hay agua para potabilizar. Por ejemplo, te podría dar ejemplos como la costa sur del Mediterráneo, los países africanos, pero aquí está lleno de ejemplos en la Argentina. Uno es el donde vivo yo, en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, en donde los acuíferos ya están absolutamente explotados al máximo de lo que se pueden explotar. Las comunidades han crecido en forma exponencial con la explotación hidrocarburífera, el petróleo. Las ciudades han explotado en cuanto a población y ya el agua del subsuelo no da abasto hace mucho tiempo. Hay una crisis hídrica importante, lo cual además se va a agudizar por el tema del cambio climático, con lo cual no hay otras alternativas que utilizar otras fuentes de agua, y bueno, la fuente natural es el mar y hay que desalinizarla, y eso, bueno, es caro, pero no hay otra alternativa. No, es muy claro, pero es muy claro cómo lo explicás, porque mismo, Adrián, comentás de los movimientos sociales que se instalan en una ciudad por un emprendimiento como puede ser un hidrocarburífero, y de repente requieren para vivir agua que justamente de forma subterránea no alcanza de ser obtenida, y el mar aparece como obvia alternativa, bien como vos lo mencionabas. Algo que escuchaba en un intercambio, en una entrevista muy piola que te han hecho con los colegas de la M530, mencionabas la presencia de una decisión política de no instalar fuentes potabilizadoras o desalinizadoras, desalinizadoras de agua. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja para que un ciudadano lo pueda entender? ¿Por qué crees que existe eso y cómo funciona? No, mirá, por ejemplo, Caleta Olivia, es simple, vos tenés que googlear Caleta Olivia, agua, y vas a encontrar noticias desde 1986, manifestaciones de la población reclamando por la falta de agua. Ahora, tecnologías para desalinizar agua de mar existen desde la década del 1900, bueno, existen desde la antigüedad, cuando
el agua se puede destilar, ¿no es cierto? El agua del mar se puede destilar. Eso es inviable a gran escala, pero tecnologías viables para desalinizar agua de mar existen desde hace muchas décadas. De hecho, hay países enteros que se nutren de agua de mar desalinizada. Un ejemplo es Qatar o Kuwait. Son países que el 100% del agua que consumen es agua de mar desalinizada. Entonces, si vos tenés ese grave problema, acá, por ejemplo, han decidido construir acueductos que traen agua de un lago que está en el centro de la provincia de Chubut, sí. Pero ya sabemos que ese lago ya está al límite de sus posibilidades, digamos, hace mucho tiempo que está al límite de sus posibilidades. No se le puede extraer más agua de la que ya se extrae. Las predicciones de cambio climático son realmente muy desalentadoras en relación a eso. Sí, sí. Así que la única alternativa que a uno le queda para pensar por qué no se soluciona el problema del agua es una decisión política. No es más caro hacer un acueducto de 250 kilómetros que instalar una planta para abastecer una ciudad de 70.000 habitantes. Sí, sí, se comprende, y además que el hecho de, un poco la raíz de la nota, amén de la gran noticia y el gran laburo que hacen, era entender cómo se administra y cómo se concibe desde la ciencia y desde la sociedad en sí el recurso del agua. Y por ahí va, ya comenzando a cerrar, la siguiente pregunta, porque no hablamos solo de cómo nos estoqueamos, nos abastecemos de agua, sino también de que sabemos por nuestra historia y la historia global en sí, que los recursos y la falta de ellos, y la presencia en algunos de ellos en ciertos lugares, generan desde conflictos contaminantes o diplomáticos y demás, hasta guerras. Sin ser dramático, sin estar tirando un golpe bajo, te consulto también cómo observás ese factor. Digo, la Argentina tiene, si bien hablas de la crisis hídrica, es un país que tiene la capacidad de desalinizar. ¿Crees que esto puede ser una pérdida importante si no es abordado políticamente, si no hay decisión política? ¿Cómo nos puede afectar en el futuro? Mirá, los acuíferos en todo el mundo se están contaminando debido a la acción de las distintas actividades humanas, fundamentalmente la agricultura industrializada hace que los acuíferos se vayan contaminando poco a poco, así que las fuentes de agua potable son cada vez menos. Hay países que ya no tienen muchos recursos acuíferos para seguir explotando, así que eso indudablemente va a ser un recurso estratégico. El agua va a ser un recurso estratégico y hay que cuidarlo. Vos pensá, hay un concepto que es el agua virtual. El agua virtual es cuando vos exportás una vaca, para producir la vaca necesitaste toneladas de agua, digamos, miles de litros de agua para que esa vaca crezca desde que nace hasta los 300, desde que es gestada hasta los 300 kilos que tiene cuando la embarcás hacia el exterior. Esa agua vos, digamos, la perdiste, se la llevó la vaca. Claro. Era agua que vos tenías en tu subsuelo y se la llevó la vaca para otro lado. Lo mismo va a pasar con el hidrógeno verde. Vos vas a vender el hidrógeno, pero para producir hidrógeno tenés que descomponer agua. Tenés que tomar agua ultra pura y descomponerla. El agua es oxígeno e hidrógeno, la tenés que descomponer. Sacar el oxígeno, que después lo puedes hacer otra cosa, y el hidrógeno lo vendés. Ahora en Europa o en Australia, donde vayan a usar ese hidrógeno, lo usan de combustible, lo queman y al quemar ese combustible, ese hidrógeno, lo que vuelven a producir es la misma cantidad de agua que vos usaste para producirlo. Estás exportando hidrógeno y agua. Y esa agua que vos estás exportando la perdiste. Así que yo creo que tenemos que ser más conscientes de ese recurso y adoptar una estrategia de conservación y de valoración de ese recurso como corresponde, digamos. Es un recurso natural que cada vez va a ser más valioso y codiciado. Queda muy claro, Adrián, queda realmente muy claro. Lo ven en pantalla, es Adrián Brunini, es científico del CONICET. Junto a su equipo desarrolló un equipo que es capaz de desalinizar el agua de mar. Y en esta charla no solamente hemos hablado de la parte técnica, puramente científica, que es tremendamente interesante e imprescindible, sino también la parte política, la parte social, la parte histórica. Adrián, gracias en serio por la charla, por el tiempo, por la paciencia, por explicarnos. Felicitaciones a vos, a tu equipo, y que estén cerrando la semana de la mejor manera.
No, gracias te doy yo a vos porque realmente para nosotros es importantísimo rendir cuentas a la sociedad de lo que hacemos y a dónde van sus recursos. Y bueno, que se vea que uno trata en la medida de lo posible de meter la cuchara en los problemas ¿Sí? que tiene la sociedad para tratar de aportar algo, aunque sea. Y es así, y es así. Así que gracias a vos y un saludo a todos. Lo mismo, gracias a vos. Un gran saludo para vos también, para tu equipo. A Adrián, lo ven en pantalla, a Adrián Brunini, científico del CONICET. La novedad en diferentes medios replicada, la creación, el desarrollo de un equipo con capacidad de desalinizar el agua de mar. La verdad, notas que nos dan mucho placer hacer. Y remarco esto que decía Adrián, entre tantísimas cosas imprescindibles de conocer. La ciencia tiene que ser federal, si no nos estamos perdiendo muchísimo desarrollo, muchísima capacidad, muchísima innovación. Sin esa pieza, bueno, no vamos a ningún lado y es un leitmotiv de este programa. Iba a decir modus operandi, un leitmotiv de este programa.